Seguimos aquí en Desayunos Informales, es martes de Desayuno Tecno, por eso recibimos al querido Gustavo Galindo. ¿Cómo andás, Gusto? ¿Bien? Todo bien, por suerte. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Bueno, hoy conversábamos más temprano en el adelanto de que vamos a hablar del fenómeno de la desinformación en redes sociales. Cómo no caer en esta desinformación y además cómo no ser parte de replicar la desinformación para no seguir generando este efecto dominó que pasa muchas veces con las noticias falsas. Y creo que hoy en día también, en un momento donde vimos con diferentes situaciones, por ejemplo, con lo que está pasando en Israel y demás, también no es delicado el no caer en estas falsas informaciones que pueden llegar a generar angustia o situaciones confusas, ¿verdad? Sí, tal cual. Estamos en un momento en el cual los conflictos que se están desarrollando, en el caso que decías vos más reciente, pero también ya venimos de varios conflictos en distintos lugares del mundo, eso lo que hace de alguna manera es incrementar bastante el fenómeno y hacerlo sobre todo con un foco. Porque ¿qué pasa con la desinformación y con la fake news y con todo este fenómeno? Que ahora vamos a tratar también de explicar un poco y diferenciar qué es una cosa de la otra, aunque a veces es lo más difícil. Lo que vemos es que la información no solamente viaja más rápido, y la desinformación, mejor dicho, viaja más rápido, sino que además se concentra en determinados aspectos que, bueno, justamente hacen a lo que está pasando. Entonces, esa dispersión que vemos generalmente, que es perseguida con distintos esfuerzos, algunos esfuerzos un poco más centralizados, otros un poco más como Sí. así, como iniciativas propias de algunas comunidades, cuando ocurre un fenómeno que alcanza un nivel de globalidad como es la guerra, ¿no? y que tiene obviamente consecuencias en distintas partes del mundo, ya lo veíamos con atentados en otros países, con repercusiones en todas partes. Bueno, ahí es donde el fenómeno se concentra, y al concentrarse, bueno, empiezan a aparecer las repercusiones y de alguna manera también empiezan a aparecer las alarmas que hacen que nosotros usuarios en cualquier parte del mundo tengamos que tomar ciertos recaudos. Bien, hiciste una serie de punteos, Gustavo, para justamente Sí. estar atentos y arrancamos por el primero que tiene que ver con lo que podemos decir es lo más básico, que es checar la fuente. Sí, y esto, bueno, viene un poco de la mano de lo que están haciendo algunas organizaciones, lo decíamos, acá está la participación de algunos organismos internacionales, de algunos países que tienen mayor preocupación obviamente en este fenómeno, y después del otro lado de la mesa, por decirlo de alguna manera, están las principales empresas, las principales redes sociales. ¿Por qué? Bueno, porque son consideradas de alguna manera las plataformas en las cuales este tipo de contenido, vamos a llamarlo, van a no solamente a estar proliferando, sino que van a tener un cierto grado de, sobre todo, responsabilidad objetiva. Entonces, ¿qué pasa? En los últimos días, la Unión Europea le mandó a las principales redes sociales, hablamos de Meta, que es Facebook, Instagram, hablamos de Google, que si bien no tiene una red social, sí tiene obviamente una plataforma muy grande donde la información fluye, y también TikTok, entre otras, pero esas son las principales. Bueno, les mandó de alguna manera una advertencia muy fuerte sobre qué iban a hacer, o qué están haciendo, mejor dicho, con estos conflictos que están ahora y con cómo se están de alguna manera dispersando algunas versiones o algunos contenidos que están en esas plataformas. Entonces, bueno, rápidamente estas empresas están contestando, y parte de esa necesidad es, bueno, empezar a hablar de fuentes y empezar a, sobre todo, educar a la gente sobre cuáles son las fuentes de información que están presentes en esas plataformas. ¿Por qué? Porque lo que sucede muchas veces es que de donde sale ese contenido puede ser del propio testimonio de una persona que lo está grabando en vivo o que lo tiene en su teléfono y que después, como hemos visto en algunos ejemplos, o ese teléfono es capturado por otros y es utilizada esa información, o personas que tuvieron suerte y lograron sobrevivir a determinados hechos, como hemos visto, lamentables de la guerra, lo pueden compartir, y eso después es replicado por otros usuarios o tomado como un contenido para ser manipulado. Entonces, como esa información está ahí y no tiene ningún tipo de grado de edición, ir a la fuente significa básicamente encontrarse con el contenido y decir, bueno, ¿y esto de dónde sale? Y esto... Y eso se pega con el punto 2, que es justamente Sí. analizar el contenido y buscar el contexto, ¿no? Exactamente, va de la mano, y esto cuando nosotros encontramos una información o encontramos un contenido que está ahí y no tenemos clara cuál es la fuente, ya además de desconfiar, que es lo que siempre comentamos, ¿no? O sea, uno no tomar enseguida partido por lo que ve, sino es darle un poquito de distancia. Y acá entra lo delicado, porque uno no está diciendo que las personas no se sensibilicen, para nada. Lo que estamos diciendo es que hay que tener cuidado con que a veces podemos ser engañados y ser conscientes de que eso puede pasar, porque los niveles de engaño existen y las posibilidades de engaño y las potencialidades están. De hecho, para que tengan un dato, o sea, a modo informativo, solamente TikTok en 10 días de conflicto más o menos que llevamos, ha borrado más de 500.000 videos y más de 8.000 transmisiones en vivo que son consideradas de alguna manera que tiene algún tipo de intento de manipulación o intento de tergiversación, que no es en sí mismo una fake news, pero sí es
gris o una aproximación a eso. Entonces, si será complejo el fenómeno y si será importante tomar conciencia de que nosotros estamos expuestos a eso, aunque pensemos que no nos van a engañar. ¿Cómo me van a engañar a mí? Bueno, sí, te van a engañar. ¿Por qué? Porque hay información que no es de ahora, un conflicto que, por ejemplo, está pasando en Israel con Hamas, es un conflicto que no es nuevo para nada, que ya tiene un montón de otros Bueno, incluso ha pasado escenarios. de legisladores compartiendo videos viejos, ¿no? Exactamente, el tema de la fecha. Entonces ahí entramos en la fuente, pero también entramos en lo que decías vos, el contexto. Bueno, ¿esto en qué marco está? ¿Cuándo ocurrió? Y ahí empezamos a entrar en otro terreno que es muy importante, que es una figura que tiene que crecer y que tiene que cada vez estar más presente en esto, que son los verificadores de información. Es básicamente dentro de grandes medios, dentro de las agencias de noticias, hay roles puntuales de personas que se están dedicando a gestionar esta crisis y gestionar mecanismos que con tecnología automatizan procesos para darse cuenta en muy rápido tiempo, casi con inmediatez, que ese contenido es falso porque es viejo o porque no está en el lugar donde dice que está. Entonces ahí es analizar no solamente lo que estoy viendo, generalmente estamos hablando de videos y fotos, sino es ese video, esa foto y ese texto que acompaña, ¿cómo es el texto? ¿El texto ya tiene en sí una invitación a una opinión o ya una visión muy marcada o algo que es como grandilocuente y que... La fecha, ¿no? Si fue hace una semana, el conflicto arrancó hace 3 días, hasta ahí te das cuenta también que es algo anterior. Claro. Ahora, algo que parece lógico, pero que muchas veces no lo hacemos o no es tan... ¿no? Intuitivo es no compartir algo que no estamos seguros de dónde viene, si es seguro, si es veraz. Y ahí está el mayor problema, porque acá el fenómeno se complejiza mucho más cuando la información sale de la plataforma. ¿Qué quiero decir? Está en la red social, uno la puede ver, pero cuando alguien ese contenido siente que lo necesita compartir con otros, a veces lo hace obviamente a través de una red social, pero otras veces se lo lleva a otros terrenos, como puede ser WhatsApp, como puede ser Telegram, como puede ser un grupo de Discord, como pueden ser entornos que no son públicos, sino que están dentro de grupos cuya configuración es privada, que pueden tener ciertas encriptaciones, y ahí no hay forma de intervenir. O sea, una vez que vos sacaste el contenido y te lo llevaste a un boca a boca digital, se pierde la posibilidad de poder hacer algo al respecto. Y ahí es donde esa desinformación se transforma en, bueno, básicamente en algo que estamos, de alguna manera, nosotros sin quererlo muchas veces contribuyendo a la desinformación. Sí. ¿Y qué importancia tiene denunciar cuando nos damos cuenta de que justamente una información es falsa? Tiene muchísima importancia. De hecho, mucha gente piensa, ¿yo qué voy a denunciar si yo soy un usuario de los miles de millones que hay? Bueno, sí, si los usuarios reportan inmediatamente que ven la publicación, es muy posible que estés ayudando. O sea, lo reporto en la red donde lo encuentro. Exactamente, donde vos lo ves. Estoy en Facebook, reporto a Facebook que eso es falso. Si estoy en Twitter. Sí. Y das tus argumentos, y eso ayuda muchas veces a que ese tiempo se minimice, el tiempo en el cual el contenido está disponible, obviamente el impacto que tiene. Recuerden que la desinformación o la fake news, por decirlo de una manera un poco genérica, se comparte 7 veces más rápido que un contenido normal. Tremendo. Común. Entonces, sí será importante tratar de frenar eso a tiempo. Muchas veces no se llega a tiempo porque el algoritmo no logra detectar que ese contenido es falso, que tiene inteligencia artificial para cambiarlo, ¿no? Y ahí entramos en un combate también tecnológico. ¿Por qué? Porque está la inteligencia artificial mal usada para intentar engañarnos, falsear un ataque, mostrar un bombardeo que no es o que fue en otro momento, o que directamente es artificial, es falso. Hace poco, quitando el tema de la guerra, que obviamente es un poco el foco que estamos hoy, aparecieron unos videos que simulaban un ataque y era un videojuego. O sea, era un videojuego que tenía una secuencia, una cinemática, y que mucha gente pensaba que eso era real. Entonces, es tan difícil realmente darse cuenta a veces cuando el engaño es ya de un nivel de producción muy importante, imagínense, ¿no? Entonces, aparece también, por otro lado, la inteligencia artificial tratando de combatir esto y mecanismos que hoy existen. Recién hablaba de los verificadores, de vuelta, que son actores muy importantes y a los que también necesitan ayuda, necesitan financiación. De hecho, las principales redes sociales se muestran como grandes aliados de esto, también tratando de combatir las críticas y de dar como una respuesta a esas exigencias que recién hablábamos, de la Unión Europea, del Congreso de Estados Unidos y de tantos otros actores, algunos de mayor o menor nivel, pero que todos están intentando presionar para que en las redes haya la mayor cantidad de mecanismos y que si una persona sube un video, ese video es procesado en tiempo real y que ya directamente el algoritmo, o mejor dicho, el sistema que funciona junto con el algoritmo, detecte que ese video está manipulado. Y para eso se necesita desarrollo, y para eso también es como ese combate que se está dando. La tecnología
está en el centro de este tema. No es solamente una herramienta, sino que es parte del fenómeno. Bien, igual de todos modos no quiero dejar de destacar esto, ¿no? La responsabilidad que tenemos todos como usuarios a la hora de estar seguros cuando compartimos algo, de ver la fuente, de chequear el contexto, como decías, y no ser parte de la desinformación. Una de las cosas que se pueden hacer, que está a la mano de cualquiera de nosotros, es, por ejemplo, entrar a Google y hacer una búsqueda inversa que se llama, que básicamente es poner ese contenido que uno vio, a veces en el link o a veces directamente si tenés la imagen y te llegó como una descarga de una imagen, por ejemplo por WhatsApp, la podés subir a través de la búsqueda inversa de Google, googleando nada más, y ahí enseguida te van a dar todos los resultados relacionados o directamente te va a aparecer una advertencia que te va a decir, esa imagen ya está comprobado que es una manipulación, que es falsa por esto, esto, esto y esto. Y después cada uno decidirá si cree en eso o no. Pero sí es importante tener ese espíritu crítico y tener ese minuto, por decirlo de alguna manera, para tomarse de pausa y decir, a ver, antes de compartir esto y de que esto siga circulando en mis contactos y la gente que yo conozco, ¿esto realmente será tan así? Tal cual. Y eso, obviamente, es complejo cuando se trata de, en este caso, un conflicto tan delicado, pero que, bueno, de alguna manera es una de las recomendaciones más importantes y en esto hay un consenso general de que es importante hacerlo. La responsabilidad. Y educarnos en eso y también educar a los más chicos a que también tomen este tipo de actitud y que tengan siempre esa distancia y de desconfianza, pero con acción. No desconfianza y no hago nada, sino, bueno, buscar ese tipo de estímulos e ir siempre a la fuente. O sea, los medios de comunicación, las personas que están comunicando y informando en tiempo real siempre son una mejor manera de acercarnos y realmente ver y contrastar si eso que vimos en otro lado, que no sabemos de quién es o cuándo salió, bueno, es real o no. Gus, como siempre, un placer. El placer es mío. Un tema que da para muchísimo, seguramente volveremos sobre esto. Muchas gracias. Dale a vos. Buena semana.